Bienvenido a un segundo ejemplo del uso de la fórmula de reducción de orden o de atajo para encontrar una segunda solución, y la solución general a una ecuación diferencial homogénea lineal de segundo orden. Para aplicar la fórmula de acceso directo, nuestra ecuación diferencial debe estar en esta forma aquí. Observe cómo el coeficiente de I' debe ser 1. Luego, para aplicar la fórmula de acceso directo y el método de reducción de orden, tenemos que dar una solución a la ecuación diferencial, que llamaremos I1 de x. Entonces, si la ecuación diferencial en esta forma y se nos da I1 de x una solución, podemos encontrar una segunda solución, I2 de x usando esta fórmula aquí. Observe que esta integral aquí involucra p de x. ¿Cuál será el coeficiente del primer término y? Echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Lo primero que debemos notar es que la ecuación diferencial dada no está en la forma correcta para usar la fórmula de acceso directo. Por lo tanto, queremos que el primer término sea I', así que comenzaremos dividiendo todo por x al cuadrado. Entonces esto nos daría una ecuación diferencial I', esto sería más 3 dividido por x veces Y'. Y escribamos esto como más 1 dividido por x al cuadrado por y es igual a 0. Note en esta forma, debemos reconocer que p de x. El coeficiente de Y' sería 3 dividido por x. Y ahora podemos seguir adelante y aplicar la fórmula de acceso directo dada aquí. Tendríamos I2 de x. Voy a seguir adelante y simplemente escribir y de x es igual a I1 de x, que se da x a la potencia de 1 negativo. Veces la integral, y tenemos una fracción. El numerador se eleva a la potencia de la integral negativa de p de x. Entonces tendríamos la integral negativa 3 dividida por x de x. Dividido por I1 de x al cuadrado, x al negativo al cuadrado sería x a los dos negativos integrados con respecto a x. Ahora, para el primer paso, centrémonos en esta integral aquí. Esto sería negativo 3 log natural más una constante c. Entonces ahora tenemos x para el poder de negativo una vez la integral de elevado al poder de negativo 3 log natural x más una constante c. Ahora, mirando este registro natural aquí, en realidad vamos a tomar este coeficiente de 3 negativos, y moverlo a la posición del exponente antes de simplificar. Esto todavía está dividido por x para la potencia de 2 de x negativos. Entonces, esto se elevará a la potencia del log natural x a los 3 negativos y como estamos sumando los exponentes, esto sería lo mismo que los tiempos a la potencia de c, dividido por x para el poder de 2 negativos. Sigamos adelante y pasemos a la siguiente diapositiva. Elevado al poder del logaritmo natural x a los 3 negativos se simplifica muy bien a x al poder de los 3 negativos, y luego EAC es solo otra constante, que llamaremos E2. Entonces ahora tenemos x a la negativa una vez la integral de nuevo C2. X a la potencia de 3 negativos dividido por x a la potencia de 2 negativos de x. Ahora simplificaremos esto restando los exponentes. Negativo 3 menos negativo 2 sería negativo 1. Entonces ahora tenemos x al negativo una vez la integral de C2 x al negativo o C2 dividido por x de x. Y ahora integraremos esto. Entonces, tenemos x para el negativo una vez, esto sería C2 log natural x. Más otra constante que llamaremos E1. Así que ahora noten cuando distribuimos. Esto realmente nos dará la solución general porque tendremos una suma de múltiplos de dos funciones linealmente independientes. Entonces y de x es igual a C2 log natural x veces x al negativo o C2 log natural x dividido por x. Y luego más C1 x al negativo.
o C sub 1 dividido por X. Observe cómo la solución general incluye la solución dada cuando C sub 1 es igual a 1 y X sub 2 es igual a 0. Entonces, para encontrar una segunda solución, que llamaremos y sub 2 de X, podemos seguir adelante y dejar que C sub 1 sea igual a 0, y C sub 2 sea igual a 1. Entonces, una posible segunda solución sería y sub 2 de X es igual al logaritmo natural X dividido por X. Y eso lo hará para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.